Hola, hoy vamos a empezar con la unidad 5 que trata sobre conversión de frecuencia. Vamos a decir que la conversión de frecuencia incluye bloques multiplicadores y mezcladores y son bloques esenciales en los equipos de comunicación, tanto en los transmisores como en los receptores. Su objetivo principal entonces es lograr cambiar la frecuencia de la señal a la salida. El objetivo, entonces, obtener una señal cuya frecuencia sea suma, diferencia o múltiplo de la señal de entrada, pero manteniendo las propiedades de la señal de entrada. Entonces vamos a decir que a este conversor de frecuencia, que estamos simbolizando con este símbolo, le ingresa la señal F1 y la señal F2. Y a la salida se va a obtener una cantidad de frecuencias. Una señal de frecuencia suma, una señal de frecuencia diferencia, donde tenemos que aclarar que siempre va a salir el valor positivo, o sea que si F1 es mayor que F2, hace F1 menos F2, si no, hará F2 menos F1. Una señal de frecuencia 2F1, una señal de frecuencia 3F1, una señal de frecuencia 4F1, etc. Y que la podríamos graficar en el dominio de la frecuencia de esta manera. Tengo en verde la señal F1, en lila la señal F2, en negro las señales sumas y diferencia, y luego tengo 2F1, 3F1, etc. Entonces obtenemos una multiplicidad de señales a la salida de este conversor de frecuencia. Si lo que me interesa es obtener las sumas y diferencia, a este conversor le vamos a llamar mezclador. Pero si lo que me interesa es obtener Veamos un ejemplo de donde se aplica un bloque conversor de frecuencia. Y bueno, acá tenemos el esquema de un receptor de AM, un receptor comercial llamado superheterodino. Entonces, por antena van a ingresar señales del orden de los microvoltios, cuyas frecuencias de portadoras están entre los 550 kHz y los 1600 kHz. El filtro de antena, compuesto por bobina y capacitor, hacen una primera preselección para lograr separar una estación para que yo pueda escuchar la estación que yo quiero. Entonces, para separar esa estación, esa señal ya separada o en parte separada, después de esa primera selección, ingresa un amplificador que también tiene una carga sintonizada y que obviamente tiene normalmente un ancho de banda grande, pero ya no de 550 a 1650, sino que medianamente se mueve para lograr dejar pasar la señal que deseo escuchar. Esa señal, con frecuencia de portadora FC, ingresa al mezclador, ¿sí?, donde se bate con una señal de oscilador local proveniente seguramente de algún oscilador tipo de cristal, tipo como algunos de los que estudiamos con PLL, a la salida del mezclador, ¿sí? Entonces, viene una señal, por ejemplo, que yo quiero escuchar de 1100 kHz. A la salida del mezclador sale las señales, van a salir suma y resta de la frecuencia de portadora más la frecuencia oscilador local, 2 veces la frecuencia de portadora, 3 veces la frecuencia de portadora, etc. Entonces, pasa por un mezclador, por un filtro pasabanda, sintonizado a 455 kHz. Esa frecuencia se llama frecuencia intermedia con siglas FI mayúsculas. Entonces, separa. Seguramente será la diferencia porque entro a 1100 y sale a 455. En este punto la tengo a 455. Esa señal es amplificada varias veces porque yo necesito que a la entrada del detector la señal sea del orden de los voltios. Entonces, seguramente esto no es un amplificador, sino son varios amplificadores. A la salida del detector ya está la señal convertida de nuevo en un audio, es amplificada por un amplificador de audio y luego sigue a parlante. Entonces ustedes se preguntarán, ¿para qué hice toda la conversión? Y bueno, por distintos motivos. El primero y principal, si yo no hubiese, fíjense en que la señal que entre
el mezclador la va a sacar a 455 kHz. O sea que este oscilador local tiene una frecuencia variable, de tal suerte que hace FOL menos la frecuencia de portadora y siempre da 455. O sea, FOL toma el valor apropiado para que esa diferencia sea 455. O sea que FOL es un oscilador de frecuencia variable. Entonces, ¿qué me evito con esto? Que este amplificador tenga que variar su frecuencia cada vez que yo cambio de estación para escuchar, o sea, cada vez que cambio la sintonía. De esta manera, todos estos amplificadores, que seguramente mínimamente serán 2 o 3, van a estar sintonizados a una frecuencia fija que es 455. Obviamente esto abarata mucho el costo de esos amplificadores, además porque se amplifican una frecuencia menor que la frecuencia que entra. Entonces, abarata mucho el hecho de tener amplificadores sintonizados a una frecuencia fija. Bueno, entonces el objetivo del mezclador fue que a la salida del mezclador, después del filtro obviamente, siempre tengo la señal de AM con todas sus propiedades, pero con frecuencia de portadora de 455 kHz. Bien. Entonces, si yo quiero generar frecuencias sumas y diferencia, partiendo de una frecuencia F1 y de una frecuencia F2, ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo hago para obtener sumas y diferencia? Entonces empecemos a pensarlo matemáticamente y después lo pensaremos electrónicamente cómo llegar. Entonces, para ver qué circuito puede hacer esa operación matemática. Entonces, si yo recuerdo las identidades trigonométricas, el producto de dos cosenos me da un medio del coseno de la suma más un medio del coseno de las frecuencias diferencia. O sea que tengo una componente de frecuencia F1 más F2 y un término de componente, el módulo de valor absoluto de F1 menos F2. Por lo tanto, ya sé que si yo multiplico dos señales, a la salida voy a obtener las frecuencias sumas y diferencia. Pero, ¿cómo multiplicar dos señales? Bueno, hay tres maneras de multiplicar dos señales. Mediante un dispositivo no lineal, mediante un dispositivo de transconductancia continuamente variable, o sea, el FET de doble compuerta, o mediante un dispositivo lineal con ganancia discreta, variable con el tiempo. Nosotros vamos a ver simplemente solo el primer caso, el uso de un dispositivo no lineal, ya que es uno de los métodos más baratos de generar el producto de estas dos señales. Entonces, vamos a decir que vamos a tener a la entrada de un sumador las dos entradas, una señal de entrada que podría ser la señal de AM, ¿sí? Y por otro lado la señal del oscilador local, que van a ingresar a un dispositivo no lineal y seguramente a la salida yo tendré frecuencias sumas, diferencias, múltiplos y luego mediante un filtro dejaré pasar la frecuencia que deseo. Y bueno, y acá tenemos que hacer una advertencia. Me vuelvo a la diapositiva anterior. Yo acá digo que quiero obtener frecuencia suma, pero ¿qué diferencia tiene esta frecuencia suma con el sumador que yo hacía o con el... ¿Se acuerdan con el sumador que armamos en Electrónica 1, que sumaba dos señales, los sumadores estos de audio que hemos llegado a armar? Bueno, ahí teníamos la suma lineal de dos señales, ¿sí? O sea que no tenemos que confundir este mezclador con el mezclador de audio. El mezclador de audio logra la suma de dos señales, o sea, B1 por el coseno de 2pi F1t más B2 por el coseno de 2pi F2t. Mientras que esto, o sea, eso es lo que tiene a la salida el mezclador de audio. Mientras que este dispositivo no lineal lo que tiene a la salida es K veces B1 por B2 por el coseno de 2pi F1 más F2 por T. O sea, lo que suma son las frecuencias, no son las señales. Esa es la gran diferencia entre un mezclador lineal y este mezclador que va a ser un mezclador no lineal. Entonces, nuestro objetivo va a ser trasladar, o sea, subir o bajar la frecuencia sin alterar la información que pudiera llevar. Para eso le va a sumar o le va a restar un valor determinado de frecuencia proveniente de un oscilador local. Entonces vamos a decir que yo tengo una señal B1 y una señal B2 que van a ingresar a un dispositivo no lineal cuadrático. Por el momento, esto es un cuadripolo
En unas diapositivas más adelante ya vamos a ver cómo se lo diseña, cuáles son las condiciones de diseño y qué es lo que hay adentro. Entonces vamos a tener que la tensión de entrada, input al dispositivo no lineal, es B1 más B2. A la salida, como este dispositivo está trabajando en zona no lineal, la corriente de salida va a ser I sub 0, o sea, una componente de continua, más un término lineal multiplicado por un coeficiente A, que es el coeficiente correspondiente a la linealidad, A por B sub I, más un término cuadrático, B por B sub I al cuadrado, más C por B sub I al cubo, etcétera, y seguirá a la cuarta, a la quinta, etcétera, etcétera. En electrónica 1, cuando polarizábamos nuestro dispositivo en zona lineal, lo que hacíamos era hacer que B sea despreciable frente a A. Y como A es mayor que B y es mayor que C, mayor que D y así sucesivamente siempre, si B es despreciable frente a A, lo será C, D, etc. Entonces, cuando polarizaba mi transistor, por ejemplo, en zona lineal, lo que hacía era hacer B despreciable y por ende lo único que quedaba era el término lineal. En este caso, lo que vamos a hacer es polarizar en zona cuadrática, entonces lo que voy a lograr es que el coeficiente cúbico sea despreciable y mi corriente de salida tenga estos componentes, o sea, la continua más la parte lineal más el término cuadrático. La parte continua no me interesa porque solo con poner un capacitor ya la elimino. Un capacitor a la salida ya está eliminada. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar en la ecuación el término B sub I por B1 más B2. Entonces voy a tener que es la componente de continua, luego en rojo viene el desarrollo del término lineal y en azul tendré el desarrollo del término cuadrático, donde tenemos que observar que el término cuadrático es el cuadrado del binomio, o sea, el cuadrado de B1 más B2. Por lo tanto, para resolverlo, tendré que hacerlo según las reglas del binomio y es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo. Entonces tengo cuadrado del primero, ¿sí?, más cuadrado del segundo y más el doble producto del primero por el segundo, donde el doble producto obviamente me va a dar los productos sumas y diferencias, donde tengo el coseno de omega 1 por el coseno de omega 2 y donde saldrá, insisto, la frecuencia suma y diferencia. En este caso hemos puesto el cuadrado al ser el cuadrado del primero, me da el cuadrado de B sub 1 al cuadrado. Entonces tiene una componente continua más un medio del coseno del ángulo doble, ya que el coseno cuadrado me da el ángulo doble. El segundo término en azul, esto proviene de hacer el cuadrado de B2, donde tengo la componente de continua, más el coseno del ángulo doble, que es la resolución trigonométrica del coseno cuadrado de omega 2. Y luego tengo el producto, un medio del coseno de la suma y del coseno de la diferencia, donde un medio se va con el doble producto, con el 2 del doble producto, por lo tanto me queda el coeficiente B por B1, B2 coseno de la frecuencia suma más B por B1, B2 coseno de la frecuencia diferencia. Si sigo desarrollando, vuelvo a traer todo esto y ya digamos que voy a juntar todas las partes continuas en I sub 0, ¿sí? Todas las continuas las sumo en I sub 0, entonces voy a decir, incluso, insisto, esta I sub 0 no me interesa, con solo poner un capacitor a la salida, no dejo pasar la I sub 0 y la elimino, entonces analicemos los términos de variacional que son los que me interesan. Entonces vamos a ver que tengo un primer término, que proviene de los términos lineales y que tiene está la componente de continua, que, insisto, no me interesa. Luego tengo componentes de frecuencia F1, donde de amplitud AB1. Luego tengo un término de componente frecuencia F2, que proviene también del término lineal, y amplitud A por B2. Luego viene un término de frecuencia doble, o sea, frecuencia 2F1, que provenía del desarrollo del cuadrado, y amplitud un medio de BB1 cuadrado. Luego tengo un término de frecuencia doble, pero en F2, de 2F2,
¿sí? Y amplitud 1/2 de BB2 al cuadrado. Luego vienen el desarrollo del producto de los cosenos, que me dará el coseno de la frecuencia suma, o sea, componente de frecuencia F1 más F2, y amplitud BB1, B2, y el último término que será componente de frecuencia F1 menos F2 y amplitud BB1, B2. Entonces, como verán, a la salida del dispositivo no lineal existen todas estas frecuencias. Con un filtro yo deberé elegir qué dejar pasar, si quiero la frecuencia suma, la frecuencia diferencia o la frecuencia 2 omega. Deberé elegir. Vamos a verlo con un ejemplo. Y ya vamos a decir que este ejemplo corresponde a un mezclador de frecuencias. Entonces, la señal B1 va a ser el oscilador local, con amplitud B de OL y frecuencia omega OL. La señal 2 va a ser una señal de AM, entonces que tiene frecuencia de portador FC y amplitud BC. Luego tengo la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Como la amplitud de ambas bandas laterales son idénticas y ya sabemos que es igual a 1/2 de MABC, simplemente para hacerlo más sencillo, en vez de poner 1/2 de MABC, voy a poner B de banda lateral, o sea, tensión de la banda lateral, frecuencia suma y frecuencia diferencia. Entonces vamos a decir que van a ingresar al mezclador la señal de AM, donde se va a mezclar con una señal de oscilador local. A la salida, digamos, acá debería estar el capacitor para que no salga la continua. Vamos a ver qué frecuencias aparecen sobre esta carga RL. Por el momento, solo una resistencia, para que veamos todo lo que aparece. Entonces, la señal de entrada será la suma de estas 4 señales, o sea, ya no es cuadrado del binomio, sería el cuadrado del cuatrinomio. Bien, vamos a ver. Entonces, si es el cuadrado del cuatrinomio, yo tendré que hacer cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, más el cuadrado del cuarto, más el doble producto del cuadrado del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el tercero, más el doble producto del primero por el cuarto, más doble producto de segundo por tercero, y más doble producto de segundo por cuarto, más doble producto de tercero por cuarto, o sea, todos contra todos. Los tengo escrito acá, a los desarrollos de esto que acabo de comentar. Le pido que ustedes lo sigan en la casa detalladamente a todas las componentes, que vean el origen. Y vamos a ver entonces todo lo que tengo. Entonces ya están separadas, entonces tengo componente del término lineal, tengo un término de componente de frecuencia FOL. Y luego tengo los términos propios de la AM, o sea, frecuencia FC, banda lateral superior, banda lateral inferior. Y amplitud A, o sea, están afectados por el coeficiente A, que era el coeficiente del término lineal. Vamos a ver ahora de los cuadráticos. De los cuadráticos voy a considerar, ¿no es cierto?, los cuadráticos puros, o sea, los que vienen del desarrollo del cuadrático, de los cuadráticos que provienen del doble producto, o sea, del producto de los cosenos, o sea, cuyo origen es el doble producto del primero por el segundo. Vamos con los cuadráticos puros. Entonces tengo el cuadrado del oscilador local, frecuencia 2FOL. El cuadrado de FC me da 2FC. El cuadrado de la banda lateral superior me dará 2FC más 2FM. Y el del desarrollo del cuadrado de la banda lateral inferior me dará 2FC menos 2FM. Y ahora viene el desarrollo de los doble productos, donde hemos dicho que era un todo contra todos. Entonces, lineales y cuadráticos puros. A estos también se le llaman productos cruzados o de intermodulación al cuadrado de las bandas laterales. Y esas son sus frecuencias. Acá las tenemos ahora separadas por amplitud y frecuencia. Ahora vamos con los desarrollos, ¿sí?, de los términos cuyo origen es los productos, los productos cruzados. Entonces tendré. Les pido, insisto, que los sigan ustedes porque acá los tengo desarrollados. Este es el producto de BOL con BC, frecuencias sumas y diferencia entre FOL y FC. Acá está, ¿sí? Luego viene el producto del oscilador local, o sea, del primero con el segundo, que era banda lateral superior. Frecuencias
FOL más FC más FM, y la tengo en amarillo mostaza. Y la frecuencia diferencia, omega OL menos, y tengo la banda lateral superior. Luego el producto de la portadora por la banda lateral inferior. Entonces tengo omega FOL será FOL más FC menos FM y FOL menos FC más FM. Luego vendrá el producto de la portadora con la banda lateral superior, ¿sí? Y de la portadora con la banda lateral inferior, que es el siguiente. Y por último, el producto de banda lateral superior con banda lateral inferior. Entonces, insisto, le pido que lo sigan detalladamente a la casa y vamos a ver, ¿no es cierto?, que obtenemos a la salida todas estas frecuencias. Si me voy, y vamos, para poder graficarlo, vamos a tomar un ejemplo numérico. Por ejemplo, si el oscilador local es 1455 y la frecuencia de portador es 1 mega y la frecuencia moduladora es 1 kilo. Vamos a tener más o menos, está medianamente en escala, no está en escala absoluta, obviamente, porque se imaginan que si esto es 1 mega, acá no puede ser 1 kilo, pero bueno, era más o menos para que tengan idea de cómo están separados. Entonces, grafico todos los términos que tengo en la página anterior, donde están separados por color. Entonces, como vemos, ¿no es cierto?, tengo una cantidad de señales, como estábamos viendo. Si yo analizo, ¿no es cierto?, acá en rojo lo tengo al espectro de la señal de entrada, de la señal de AM de entrada, tal cual estaba la entrada, amplitud, o sea, afectada por el coeficiente A, que es el coeficiente de los términos lineales. Luego aparece el mismo espectro, pero a una frecuencia inferior, y observo que aparece a una frecuencia superior. En ambos casos, si yo hago la relación entre las bandas laterales, el coeficiente entre bandas laterales y entre portador y bandas laterales, vamos a ver que la relación se mantiene con el espectro original. Por ejemplo, la relación entre esta y esta será BC sobre B de banda lateral. Y acá, si hago el cociente entre la portadora y lo que podría ser la banda lateral, verifico que se mantiene la relación. Por lo tanto, digo, este es un espectro de AM que mantiene todas las propiedades de este espectro que estaba al inicio. Lo mismo sucede con el espectro de AM, que sale a una frecuencia inferior de la original. Entonces, sintetizando, vemos que el espectro de entrada aparece a una frecuencia inferior, distanciado FOL por abajo, y una frecuencia superior, distanciado FOL hacia arriba. O sea, una frecuencia inferior y una frecuencia superior. Por otro lado, aparecen otra serie de señales, como la frecuencia, esta es la frecuencia, este espectro, que está a frecuencia 2Fc, y aparentemente podría ser una señal con doble banda lateral, pero si yo puse una señal que tenía un par de bandas laterales, no puedo obtener dos bandas laterales. Quiere decir que acá hay distorsión porque alguien inventó un par de bandas laterales. Dos pares de bandas laterales era cuando yo tenía dos tonos, y hasta el momento yo tengo un solo tono que es de 1 kilo. Entonces, observo que en realidad, fíjense en que para los colores yo puse del mismo color los que tenían el mismo origen. Entonces, en este caso, los turquesas mantienen relación de amplitud, pero tienen distorsión de frecuencia. Y este marrón y este lila no mantienen relación de amplitud con esto. Por lo tanto, y además el de portadora se va a sumar turquesa con el amarillito que está encima. Entonces, este espectro no mantiene relación con el espectro original de la señal de AM. O sea que este espectro sería una distorsión de la señal de AM y realmente no me interesa. Por otro lado, además yo tengo en este caso una serie de señales, por ejemplo, de frecuencias FM y 2FM. Bien, entonces, tenemos a la misma frecuencia el espectro de entrada, a la frecuencia suma y a la frecuencia diferencia.
con un filtro. Entonces, esto es si la carga es una resistencia, pero si yo pongo un circuito sintonizado, o sea, un circuito tanque que resuena a una determinada frecuencia, podré elegir qué dejar pasar. En este caso, por ejemplo, voy a dejar pasar la señal que está a una frecuencia inferior, que sale a frecuencia de portadora F o L menos Fc, y en este caso a ese mezclador se le llama mezclador descendente o conversor descendente. Se dice que la conversión ha sido descendente. Si por el contrario yo elijo dejar pasar el espectro de frecuencia superior, se llama conversión ascendente. En el caso que la frecuencia del oscilador local sea menor que la frecuencia de portadora, o sea que la diferencia en realidad es Fc menos FOL, se llama este mezclador con inyección inferior o inyección lateral inferior. O sea, porque la frecuencia del oscilador local está por debajo de la frecuencia de portadora. Y si por el contrario la frecuencia del oscilador local, como era nuestro ejemplo, es mayor que la frecuencia de portadora, se llama inyección lateral superior o inyección superior. Este es el caso que normalmente trabajamos, ¿no es cierto? O sea, generalmente en los receptores siempre se elige dejar pasar la frecuencia inferior, y además se trata siempre de inyección superior o inyección lateral superior. Siempre trabajamos con un oscilador local de mayor frecuencia que la frecuencia de portadora. Más adelante veremos por qué es así. En el caso que la frecuencia del oscilador local, y esto los invito a observarlo, en el caso que la frecuencia del oscilador local sea menor que la frecuencia de la portadora y se deja pasar la frecuencia diferencia, o sea, estamos con un mezclador descendente, se puede observar que las bandas laterales se intercambian, o sea que la que era superior a la salida se convirtió en inferior, y la que era inferior a la salida del mezclador se convirtió en superior. Vamos con el diseño del circuito tanque. Entonces hemos dicho que tengo el dispositivo no lineal, en este caso cuadrático, al que le ingresan las dos señales, B1, B2, y a la salida vamos a poner un circuito tanque que vamos a tener que sintonizar a la frecuencia que deseo dejar pasar. Entonces, primero, si es un circuito tanque sintonizado, se tiene que cumplir frecuencia de resonancia, omega 0 cuadrado por LC igual a 1, que es condición frecuencia de resonancia. Supongamos que ahora quiero dejar pasar la frecuencia suma, omega C más omega OL. El Q, el factor de mérito de este tanque, el Q cargado o factor de mérito del circuito cargado, es igual a frecuencia de resonancia sobre ancho de banda, y es igual a RL sobre omega 0L, donde tenemos que aclarar que RL en realidad no es una resistencia que pongamos, no existe RL, sino que representa a la impedancia de la próxima etapa. O sea, físicamente no existe RL. Bien, el ancho de donde en el diseño tendremos que tener cuenta cuál es la frecuencia de resonancia y cuál es el ancho de banda del tanque. Y bueno, este tanque tiene que dejar pasar la señal, o sea que regla de oro para el diseño de este circuito es adoptar un ancho de banda del tanque mayor o igual del ancho de banda de la señal que se quiere dejar pasar. O sea que si es una señal de AM será 2FM máximo. Si es una señal de BLU será FM máximo. Si es una señal de FM, bueno, será el ancho de banda mayor que el ancho de banda de la señal de FM, que todavía no lo conocemos. Entonces, conociendo frecuencia de resonancia y ancho de banda, simplemente y con la ecuación de resonancia voy a poder hacer el diseño de este circuito tanque. Bien, ahora sí vamos a ver qué circuitos logran hacer la suma o diferencia de las frecuencias, de las señales de entrada. Entonces,
Primero, ¿no es cierto?, para el diseño del mezclador es muy importante tener en cuenta que tenga el circuito un comportamiento adecuado a las frecuencias de trabajo. Segundo, el uso de dispositivos con comportamiento lo más parecido al término cuadrático, con términos despreciables, con términos cúbicos, cuádricos, incluso hasta lineales, idealmente despreciables. También es importante, en tercer lugar, que las componentes indiceadas se cancelen tal vez por simetría. Sería muy bueno. Entonces, según esto, vamos a ver los tipos de mezcladores. Van a ser pasivos o activos, que son los que usan transistores, y pasivos los que usan diodos, los que logran la alinealidad en base a un diodo. O activos si la linealidad la realizan mediante un transistor o tal vez un FET. Dentro de los pasivos tenemos los simples, los equilibrados y los doblemente equilibrados. Estos dos últimos se les llama modulador balanceado. Y dentro de los activos tenemos los simples y también equilibrados y doblemente equilibrados. Nosotros vamos a ver los más sencillos de estos dispositivos en esta asignatura. Veamos el primero, que es un conversor a diodo. Entonces, en realidad esto no se pone así en la práctica, sino que es a través de transformadores que se ponen las dos señales. Entonces tengo una señal, por ejemplo acá en RF podría ser la señal de AM, esta es la señal a la cual le quiero sumar, o sea, modificar la frecuencia, o sea, sumarle o restarle la frecuencia FOL, tengo un diodo y acá tengo el circuito tanque sintonizado. Por último, acá tengo una tensión para polarizar este diodo, un valor de continua para polarizar ese diodo. Veamos cómo hace para trabajar. Entonces, la corriente que circula por el diodo es una corriente proporcional, sabemos que es proporcional a la exponencial de la tensión a la que está polarizada el diodo sobre la tensión umbral menos 1, donde esa corriente I sub S es alrededor de 1 miliamper, la tensión B sub T es de 26 milivoltios, y entonces en azul tenemos, ¿no es cierto?, el comportamiento de la corriente del diodo, ¿sí?, la corriente exponencial del diodo. Si yo le aproximo una curva cuadrática, como es la curva roja, veremos que hay una zona, ¿sí?, donde la curva roja y la curva azul se aproximan, ¿no es cierto?, donde podemos decir hay en una zona donde este diodo va a tener un comportamiento aproximadamente cuadrático. O sea, fíjense en que es alrededor de los más o menos 40 milivoltios, entre los 40 y los 50, de los 30, digamos, hasta los 50 milivoltios, el comportamiento será medianamente, o sea, en esta zona será aproximadamente cuadrático el comportamiento de ese diodo. Por lo tanto, yo tendré que polarizar con esa tensión para que el diodo trabaje en esta zona. O sea que ahora no polarizo para trabajar más allá de los 0,7 voltios de conducción. Polarizo para trabajar a muy baja tensión de polarización. Y obviamente que las amplitudes de estas señales tienen que ser lo suficientemente pequeñas como para hacer excursionar en otra parte. Entonces, puedo sintonizar a las frecuencias sumas y diferencias. ¿Cuál es la ventaja? Que un simple diodo logra hacer la conversión, o sea, sencillez y economía del circuito. ¿Cuáles son las desventajas? El mezclador es ruidoso, o sea, el diodo en sí es ruidoso. Como se acuerdan, repasen cuando vimos ruidos, entonces verán los ruidos que tenía en especial el diodo. Presenta pérdidas de conversión, aparecen frecuencias no deseadas debido a términos de tercer orden y superiores, o sea, la curva no es cuadrática pura, la curva en realidad es una curva exponencial, por lo tanto van a aparecer terceros, cuartos, quintos, sextos, frecuencias de ese orden. No tiene aislación entre los puertos de entrada, o sea que la señal de radiofrecuencia puede influir en la señal del oscilador local y la de oscilador local también se puede introducir dentro del BDRF, o sea, no hay aislamiento entre ambos puertos. Por último, tiene una ganancia de conversión negativa, puesto que, o sea, en decibeles es negativa, en veces sería inferior a 1, puesto que la señal de salida es inferior que la señal de entrada. Tenemos que aclarar que el diodo per se es un elemento alineal.
que si no lo polarizamos, sabemos que va a salir una señal de media onda, y esa señal de media onda tiene componentes en todos los términos. O sea, va a estar el cuadrático, pero también va a estar muy fuertemente el cúbico, el cuarto, etcétera, etcétera. La intención de esta polarizar es lograr que los términos cúbicos, o sea, los coeficientes de los términos cúbico a la cuarta, a la quinta, puedan llegar a ser despreciables frente, o pueden llegar a ser muy chicos frente al valor del coeficiente b, que es el que proporciona el término cuadrático. Pasemos a ver el siguiente circuito mezclador. En este caso, la conversión la va a hacer un transistor, el TBJ. Entonces, presentamos este transistor donde hemos dicho que la idea es que trabaje en zona no lineal, por lo tanto estará polarizado en zona no lineal. Para ello, calcularemos la polarización de base de tal suerte que la tensión base emisor sea inferior a los 0,7 o 0,60 y tantos voltios que me daba la conducción en zona lineal. Entonces, por la base introduciremos la señal de radiofrecuencia o la señal que quiero convertir, que quiero trasladar, y por el emisor ingresaré la señal de oscilador local. Tenemos que decir entonces que la señal de AM va a llegar al colector proveniente desde la base, entonces, y mientras que la señal de BOL llegará al colector proveniente desde el emisor. En el colector es de donde se produce el heterodinaje, o sea que en este colector es donde estarán presentes todas las señales, la suma, la diferencia, el término lineal, las dobles, las triples, etcétera, etcétera. Y este tanque selector seleccionará la componente que quiero dejar pasar, o sea, la carga que tengo presente en colector. Tenemos que aclarar que la señal que proviene de la base va a ser amplificada, mientras que la señal proveniente desde emisor y base al colector no es amplificada tantas veces. Por lo tanto, la señal que proviene de la base tiene que ser mucho menor que la señal que inyecto por el emisor. ¿Cuántas veces? Y 100 veces, digamos, aproximadamente. 50, 100 veces más grande la señal que inyecto por el emisor que la que inyecto por base. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Muy buena ganancia de conversión, en algunos casos se alcanzan hasta los 20 decibeles. Segunda ventaja, bajo nivel de ruido. Desventaja, hay productos de tercer orden provenientes de la intermodulación o de la modulación cruzada que son altas. Tiene un pequeño rango dinámico, o sea que es muy poco lo que tiene que para moverse. Insistimos que para que este transistor trabaje, este amplificador, lo debemos polarizar en zona no lineal, o sea, tensión base emisor por debajo de la tensión umbral. Aproximadamente les estoy poniendo y entre 0,40 y 0,60 milivoltios. La tensión base emisor. El circuito carga del circuito tanque en el colector va a estar sintonizado a la frecuencia que quiero dejar pasar, ya sea la suma o la diferencia. Volvemos a insistir que esta resistencia RT en realidad no existe, sino que es la impedancia de entrada de la siguiente etapa. Mejor que un TBJ nos vendría un FET, ya que el FET, los transistores efectos de campo, tienen zona cuadrática pura, por lo tanto sirven mejor como mezcladores, ya que eliminan también parte de los productos de intermodulación. Entonces, al tener una zona cuadrática pura los FET, no existen los términos cúbicos ni a la cuarta, etc. Veamos otro circuito muy usado en la conversión de frecuencia. Y este es el mezclador balanceado. El mezclador balanceado, sin duda, es uno de los circuitos más importantes en los sistemas de comunicaciones actuales. Este mezclador lo que hace es el producto de las señales de entrada, por lo tanto, a la salida solamente obtiene las frecuencias sumas y las frecuencias diferencias, ya que se produce la cancelación del término lineal. Veamos el principio de funcionamiento. Entonces, vamos a poner acá una de las entradas B1 y acá tenemos el oscilador local y hay una llave
comandada por la señal de oscilador local. Entonces, supongamos que B1 sea la información o la señal modulada en amplitud. En este caso, vamos a suponer que es información. Mientras que BOL es la señal de alta frecuencia, entonces esta llave se abre y se cierra a la frecuencia del oscilador local. Entonces tenemos, ahí está una señal de alta frecuencia. Cuando la llave está cerrada, cuando la llave toca el punto este, a la salida aparece la señal B1. Pero cuando la llave está abierta, o sea, cuando toca masa, la salida es 0 voltios. Por lo tanto, en este punto, a la entrada del filtro resonante, lo que obtenemos es la señal de entrada chopeada, o sea, muestreada, entre el valor y 0, el valor y 0, el valor de B1 a 0, B1, 0. Esta señal ingresa un filtro resonante que está sintonizado a la frecuencia de oscilador local y que tiene como ancho de banda 2F1. Por lo tanto, en el juego de energía que hay entre bobina y capacitor, va a decir se carga la bobina, devuelve el capacitor, carga la bobina, devuelve el capacitor. Entonces aparecerá el semiciclo negativo de la siguiente manera. Podemos observar que esta señal corresponde a una señal donde tengo las dos bandas a frecuencias suma y frecuencias diferencia de la de entrada, sin que esté la presencia de la portadora, que sería el oscilador local. Entonces, este sería el principio que se usa para la señal, para generar una señal de doble banda lateral, y en ese caso le vamos a llamar modulador balanceado. ¿Qué ventajas tiene este circuito? Veamos y cómo es. Entonces, este mezclador balanceado es un circuito en base a diodos, insisto, donde la señal BOL es mayor que la señal B1, puesto que tiene que comandar esta llave de diodos. Normalmente el valor de esta señal es de más 5 dBm, mientras que el valor que se le pone, el valor que tiene que tener la señal B1 es de menos 5 dBm. Estos transformadores son pequeños núcleos toroidales y los diodos estos son diodos tienen que abrir y cerrar a la frecuencia de portadora, por lo tanto son diodos de conmutación rápida, son diodos de portadores de alta energía acoplado. Qué gran ventaja hemos dicho, entonces no existe, los términos lineales se cancelan, hay cancelación de términos, y los productos de intermodulación de tercer orden también están muy atenuados, típicamente son de menos 50 dBm. A este modulador balanceado normalmente uno lo compra en un integrado como el MC1496, que es uno de los circuitos más típicos, y a la salida, que está tomada de los puntos medios de estos trafos que son toroides, son pequeños toroides, pequeños núcleos toroidales, a la salida tengo las frecuencias sumas y las frecuencias diferencia de las dos frecuencias de entrada. En este sí la tensión es positiva, a la salida sale más B1, mientras que si BOL es negativo, la llave se abre y sale 0 voltio. Entonces BOL están las condiciones, BOL es lo suficientemente grande para que maneje la llave, y equivale a multiplicar la cuadrada por más menos 1. Las cuadradas tienen frecuencia tercera, quinta, séptima, y en el caso de no estar bien balanceado el puente, a la salida aparecen vestigios de FOL. Entonces lo que logra es multiplicar las señales afectadas por un coeficiente K que dependerá del integrado en sí. Si son diodos puros, este K será inferior a 1, y si es un modulador balanceado integrado, normalmente en estos el K es superior a 1, tal es el caso del 1496. ¿Qué más puedo hacer con un dispositivo que logra el producto de las señales de entrada? Bueno, acabamos de nombrar un modulador de doble banda lateral a partir del mezclador, de este mezclador balanceado, donde B1 sería la información y BOL sería la frecuencia de portadora, y a la salida me salen las dos bandas laterales con la portadora suprimida. Entonces, ¿qué más puedo hacer?
Primero era el mezclador, o sea que es lo que estuvimos viendo, trasladar o subir o bajar la frecuencia de una señal sin alterar la información que lleva. Segundo, el modulador de AM, ya sea el de bajo nivel con el transistor o bien con el modulador balanceado se obtiene la señal de doble banda lateral. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Podría usarlo también como multiplicadores de frecuencia, que vamos a ver a continuación, y también lo podría usar para detectar señales de amplitud, o sea, para recuperar el audio, la señal de FM, la señal moduladora de una señal que está modulada en amplitud. A este modulador se le llama a este demodulador se le llama detector coherente. Demodulador y detector son sinónimos.